Reciban un saludo cordial. Mi nombre es Mario Contreras y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los componentes principales dentro del proyecto de investigación y estamos hablando del apartado de fundamentos metodológicos. Vamos a iniciar mencionando que normalmente lo que hacemos en un proceso de investigación científica es aplicar el método científico con cada una de estas etapas que podemos ver aquí y que de repente pues todos ya conocen. Este proceso que llevamos a cabo y que conocemos como método científico lo aplicamos en ciertas etapas y que se ven reflejadas en los documentos que elaboramos, como el planteamiento del problema, en donde se ve implícita la observación y el propio planteamiento del problema, la fundamentación teórica que nos lleva a la formulación de las hipótesis, que son hijas de la teoría, y la fundamentación metodológica que nos expresa cómo hacer la recolección de la información, el análisis y llegar a esas conclusiones que tanto deseamos. A estas primeras tres etapas, el planteamiento del problema, la fundamentación teórica y la fundamentación metodológica, se le conocen normalmente como proyecto de investigación. Nos vamos a enfocar en este video en la fundamentación metodológica, que sería prácticamente el tercer capítulo dentro del proyecto de investigación. En primer lugar, en un apartado de fundamentación metodológica debemos establecer el enfoque de investigación. Sabemos que existen principalmente dos enfoques, que es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Vamos a hablar de los diseños y tipos de investigación desde el enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo tenemos diseños experimentales, diseños de investigación experimentales, entre ellos los de preexperimentos, que sería un tipo dentro del diseño experimental, los cuasi experimentos, que sería otro tipo dentro del diseño experimental, y los experimentos puros, que son tipos de experimentos dentro del diseño experimental y que corresponden al enfoque cuantitativo. Luego tenemos los diseños no experimentales. Algunos de ellos son transversales o transeccionales, mientras que otros son longitudinales. Dentro de los transeccionales o transversales tenemos los diseños exploratorios, los diseños descriptivos, los correlacionales y los diseños causales, mientras que en los longitudinales tenemos los diseños de tendencia, diseños de análisis evolutivo de grupo o de cohorte y los diseños panel. Estos son diseños no experimentales dentro del enfoque cuantitativo y estos serían los tipos dentro del diseño de los diseños no experimentales. ¿Qué instrumentos se pueden construir entonces? Desde el enfoque cuantitativo podemos construir instrumentos como cuestionarios de tipo escala, podemos construir tests, pruebas objetivas, listas de chequeo, y a esto le conocemos como instrumentos. ¿Por qué les conocemos como instrumentos? Pues porque con ellos podemos medir las variables y obtener valores finales. En un cuestionario tipo escala, la suma de todos los ítems nos da un solo valor, igual que en un test como el test de la inteligencia, que al aplicarlo obtenemos un valor final. Igual en las pruebas objetivas, al aplicarlas, obtenemos un valor final igual que en las listas de chequeo. A todos ellos se les llama instrumentos, reciben el nombre de instrumentos por esa razón, porque con ellos se pueden hacer mediciones y obtener valores finales. Y luego tenemos la encuesta, que no es un instrumento, sino más bien una técnica cuantitativa de recolección de información. Estos son instrumentos y la técnica de la encuesta que podemos utilizar para la recolección de la información desde el enfoque cuantitativo. En nuestro apartado de fundamentación metodológica del proyecto de investigación, deberíamos explicar cuál de estos instrumentos, o si utilizamos la encuesta también, deberíamos explicar claramente cómo están constituidos, cómo están conformados estos instrumentos y las técnicas que utilizamos. En resumen, desde el enfoque cuantitativo,
Tenemos que el paradigma es positivista, que el enfoque es cuantitativo, que el diseño metodológico puede ser experimental o no experimental, y que utilizamos instrumentos como los cuestionarios, listas de observación o listas de chequeo, los test, las pruebas objetivas, pero que también utilizamos la técnica de encuesta. Ya aquí vamos viendo una estructura de cómo podemos formular nuestro apartado de metodología si identificamos claramente desde el paradigma, el enfoque, el diseño metodológico y los instrumentos que estamos utilizando, y si el enfoque es, por supuesto, enfoque cuantitativo. Ahora pasamos a ver el enfoque cualitativo, que tiene sus propios diseños de investigación, como el diseño etnográfico, el diseño fenomenológico, el diseño de teoría fundamentada, el diseño etnometodológico, los diseños biográficos, los diseños de estudios de caso y otros diseños que son propiamente del enfoque cualitativo. Entonces son diseños de investigación dentro del enfoque cualitativo, y algunos de ellos podrán tener tipos. Estos son diseños, algunos de ellos podrán tener tipos. Por ejemplo, el diseño etnográfico tiene etnografías transversales, que sería un tipo de etnografía, ¿verdad? O microetnografías, que sería otro tipo de diseño etnográfico. Para aplicar los diseños de investigación cualitativa, utilizamos algunas técnicas. Las técnicas de recolección. Recuerde que el enfoque cualitativo no utilizamos instrumentos. Utilizamos la entrevista, que es una técnica de recolección de información de forma individual, los grupos focales, que es una entrevista grupal prácticamente, la observación y el análisis de contenido. Estas son técnicas y para cada una de ellas se elaboran o redactan guías de entrevista, guías de grupo focal, guías de observación, guías de análisis de contenido. No le llamamos instrumentos, sino que les llamamos guías. Eso tenemos que tenerlo claro a la hora de elaborar nuestro apartado de fundamentación metodológica y explicar el componente de técnicas si es que tenemos un componente cualitativo dentro de nuestra investigación. En resumen, si explicamos el enfoque cualitativo o el componente cualitativo en nuestro proceso de investigación, en el apartado de fundamentación metodológica deberíamos explicar que el paradigma es interpretativo, que el enfoque es cualitativo, que el diseño metodológico, por ejemplo, es de estudio de caso, o es etnográfico, o es fenomenológico, etc. Y qué técnicas son las que se utilizan para la recolección de la información, cualquiera de estas que hemos enumerado anteriormente y que se conocen como técnicas y que no son instrumentos porque no sirven para, no se utilizan para medir. Luego deberíamos explicar el apartado de población y muestra, en donde podemos distinguir el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico, que también se conoce como determinístico. Y deberíamos explicar entonces cuáles son las estrategias de muestreo que hemos utilizado. Si el muestreo es aleatorio simple, si el muestreo es aleatorio estratificado, si es sistemático, si es por conglomerados o si es por conglomerados en etapas para el muestreo probabilístico. O quizá nuestro muestreo no sea probabilístico, sino determinístico o no probabilístico, y podríamos decir entonces que es un muestreo de juicios, de expertos, de diseño de bola de nieve, por conveniencia o por cuotas. En el caso de que el muestreo que estemos desarrollando no sea probabilístico, sino no probabilístico. Recuerden que no siempre es obligatorio calcular la muestra. El cálculo de muestra es una estrategia que se utiliza cuando las poblaciones son difíciles de trabajar en su totalidad. Si es una población muy grande, entonces el investigador o el equipo de investigación selecciona una muestra, pero si es una población pequeña, de 20 elementos, de 15 elementos, de 30 elementos o sujetos, entonces probablemente se pueda trabajar toda y no se necesite calcular una muestra. Entonces, en los fundamentos metodológicos, desde el enfoque cuantitativo, si usted tiene una investigación que pretende desarrollar
desde el enfoque cuantitativo, debería explicar los siguientes fundamentos metodológicos. El enfoque, y quizá pueda explicar también el paradigma de donde se deriva ese enfoque, el diseño de investigación, experimental o no experimental, el tipo dependiendo del diseño, las variables en estudio, los instrumentos o la encuesta, si es que no va a aplicar instrumentos, sino la técnica de la encuesta, y debería describirse cada uno de los componentes que tienen estos instrumentos o la encuesta. La población y muestra, indicando el tipo de muestreo que se aplicó, indicando cuál es el tamaño de la población, pero también indicando cuál es el tamaño de la muestra y cuál fue el procedimiento para el cálculo y la selección de los elementos muestrales. Además, procedimientos específicos como procedimientos que se llevan a cabo en el laboratorio. Muchas veces se confunden los procedimientos específicos con el diseño de investigación. Los procedimientos específicos son aquellos que se llevan a cabo, por ejemplo, como dije antes, en el laboratorio, cuando dice se toman 10 ml de cierta sustancia, se colocan en un tubo de ensayo, se agita. Esos son procedimientos específicos, no son diseño de investigación. Y finalmente debería explicarse un plan de análisis, es decir, cómo se va a analizar la información después de que sea recolectada. ¿Qué estadísticos se van a utilizar? Dependiendo del tipo de investigación, si es descriptivo, correlacional, si es experimental, qué tipo de análisis estadístico se va a llevar a cabo. Estos son entonces los elementos de una fundamentación metodológica desde el enfoque cuantitativo. Luego, si el enfoque es cualitativo, deberíamos explicar los siguientes elementos. El enfoque, por supuesto, y de ser necesario, el paradigma de donde se deriva este enfoque, el diseño fenomenológico, etnográfico, las categorías de análisis. En la parte de categorías de análisis se deben incluir la matriz de categorización de esas categorías y las definiciones de ellas. Las guías para las entrevistas, los grupos focales, la observación, que las conocemos como técnicas. ¿Quiénes son las fuentes de información o muestra y cómo los hemos seleccionado? ¿Qué estrategia hemos aplicado para seleccionarla? Y, por supuesto, un plan de análisis para explicar cómo se va a llevar a cabo el proceso de análisis de la información cualitativa recolectada a través de las diferentes técnicas. Estos entonces serán los componentes para un diseño de investigación desde el enfoque cualitativo. Si el diseño es mixto, entonces deberán explicarse dos componentes. Tiene un componente cuantitativo y deberá explicarse para el componente cuantitativo cada uno de estos elementos. Igual, si es mixto, es porque tiene también un componente cualitativo y deberán explicarse cada uno de estos elementos que ya hemos mencionado anteriormente. Además, deberá explicarse cómo se va a llevar a cabo la integración de los resultados de estos dos componentes. En algunos casos se integran los datos y en otros casos se integran solamente los resultados. Esas explicaciones deberán darse si es un diseño mixto, deben explicarse los dos componentes, tanto el componente cuantitativo como el componente cualitativo. Lo que se recomienda es describir los dos componentes por separado, el componente cuantitativo, y al terminar de describir el componente cuantitativo, entonces se explica en su totalidad el componente cualitativo y finalmente la manera en que se va a aplicar el diseño mixto para la integración de la información desde los dos enfoques. Espero que estas recomendaciones les sirvan para construir su apartado de fundamentación metodológica en su proyecto de investigación. Muchas gracias.